Buenos días a todos, ¿me escuchan? Buenos días. Sí. Buenos días. Paola, buen día, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos, Gaby. Gracias, buen día. Pues ustedes me dicen. Pues ya. Bueno, ok, buen día. En esta ocasión me toca dirigir el devocional. Entonces, por todos los que ya madrugamos, vamos a ponernos delante del Señor en esta mañana para pedir con su gran sabiduría, su gran amor y la gran provisión que siempre tiene para cada uno de nosotros los que clamamos a Él, sabiendo que su palabra es vida para nosotros, que hoy nos haga poner nuestro corazón, nuestro espíritu delante de Él, para que nuestra mente y nuestros cuerpos puedan recibir ese pan que siempre ha destinado para nosotros en su generosa provisión. Nos ponemos delante de ti, Padre amado, reconociéndote como soberano, Rey de todos nosotros, de que tu potestad está sobre todos los hombres, Señor, y sabemos que bajo tu cobijo y bajo tus alas no habrá mal, Señor, que prevalezca, porque así dice tu palabra. Tú estás ahí siempre, guerreando delante de nosotros, protegiéndonos, Señor, cubriéndonos con esos carros de fuego, Señor, para que el enemigo nunca pueda, Señor, tocar lo que a ti te pertenece. Por eso, en esa confianza, Padre, hoy en esta mañana, clamamos a ti, reconociéndote como nuestro Padre y soberano. Te damos, Señor, las gracias por la vida que hoy nos otorgas y sobre todo, Padre, porque nuestro corazón es tan animoso y gozoso de ponernos en tu presencia. Te bendecimos, Padre, y esperamos, Señor, recibir con ánimo la palabra, Señor, que hoy tienes para nosotros, tus hijos. Estamos, Padre, prestos en el nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Amén. Yo empiezo con Mateo 5, nos toca hoy, del 1 al 20. Sigue Éxodo 28, Éxodo 29 y Proverbios 13. Adrián, ¿podrás ayudarnos con Éxodo 28? Bueno, conforme vayamos desarrollando el devocional, quien guste participar, pues tiene el micrófono abierto. Entonces yo comienzo con Mateo 5, lo voy a leer en la NTV, el Sermón del Monte. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la aldea de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles las bienaventuranzas. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en contra, porque son mis seguidores. Aléjense.
Estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Enseñanza acerca de la sal y de la luz. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone abajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Enseñanza acerca de la ley. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el cielo de Dios. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a los de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Les dejo el micrófono para que compartan el mensaje. Gaby, Buenos días. espérame, un momento. La idea es que el que lee, la dinámica es que el que lee saca una aplicación y después el resto de las personas van a compartir su propia aplicación. Ah, ok. Bueno, entonces, pues a mí este pasaje es de los que me han gustado mucho, siempre, porque completamente como les comenté en oración, su palabra, pues es palabra de vida. Aquí yo en lo personal siempre señalo que cuando leo, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Yo en el caminar con el Señor y pues ahora sí que su guía, yo entendí que realmente la pobreza no es aquella de la falta de algún gusto, de la falta de las necesidades, no de las necesidades, de todas las cosas vanas que a veces nos confunden como necesidad. Entendí realmente que la pobreza pues es del espíritu, porque puedo tener comida, puedo tener techo, puedo tener con qué cubrirme, pero yo en lo personal sí he sentido esa pobreza de espíritu cuando he entrado pues en situaciones emocionales y sentimentales, pues con mis hijos, que es con los más cercanos, que he podido sentir esa pobreza de espíritu, porque me he dado cuenta que no el llenarse uno de cosas o hasta en un momento traer dinero en la bolsa me hace rica. Y y recuerdo 2 momentos muy, muy duros para mí. Yo ya estaba separada y tenía pues todo para cubrir las vanidades, pero había problemas fuertes con mis hijos. Entonces, pues ahí es donde yo empiezo a entender realmente la pobreza de espíritu. Y también señalé aquí
Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. De igual manera, también me cuesta, porque todavía me cuesta, entender el propósito de Dios. Pero al volver a leer nuevamente, como Él me permite su palabra en las bienaventuranzas, pues me vuelve a decir que tenga fe, que vuelva a creer, porque seré saciada, porque soy llamada su hija, porque aunque me persigan, y no es que me persiga algo en especial, sino que es perseguirme mis mismas ansiedades, mis mismos temores, mis mismos, a veces malos sentimientos, malos pensamientos. Aún así, él me dice que yo seguiré siendo su hija y que heredaré su tierra. Entonces, pues me sigue hablando de que me sostenga en fe, que tenga esperanza, porque aquí me lo está diciendo. Entonces, pues sigo pidiéndole que agrande mi fe, que me siga guiando en su palabra y que ella sea siempre y cada día la provisión para mi vida, bajo cualquier circunstancia. Pues eso es lo que a mí me deja, muchachos. Buenos días, Buenos días. familia. Dale. Adelante, Hola. Adri. Dale, Hernán, luego yo comparto. Adelante. Qué amable, qué caballeros, como siempre. Bueno, yo lo que veo aquí es que primero es todo este capítulo, el Señor Jesucristo es el que habla. Qué bonito se me hace eso. En la Biblia que yo tengo, lo que habla Jesucristo está en rojo. Y él hace lo que hace Moisés, se va a la falda del monte, o sea, como en el montecito, lo que hace Moisés cuando les está diciendo la ley. Creo que Jesucristo viene a darnos la ley sin abolir la que existía ya de Moisés, sino que viene como a reforzar lo que es una bendición, una bienaventuranza de parte de él. Como bien lo menciona Gaby, no es que nos dé bienes materiales y que nos dé salud y que nos dé prosperidad. Él está hablando de la bienaventuranza de tener una relación con él. Y se me hace hermoso pensar que la recompensa, porque también ahí lo nombra, es que vamos a estar con él a la hora de no estar en este mundo. Y también creo que ser la luz del mundo, como lo menciona él, es verdad, cuando tenemos la relación con Jesucristo, somos luz y lumbrera para las personas que no ven, nos ven. Eso, Hernán, muchísimas gracias. Familia, buen día. Buen En, día, es- hermano. en esta lectura, mi reflexión es que las bienaventuranzas, ese es como un camino a la felicidad, ¿no? Más que un concepto como a veces queremos dar una definición de algo, es una descripción, ¿no? De cómo se halla misericordia o cómo nos habla del Espíritu que estamos sedientos. Y, y mi reflexión aquí también es que pues, nuestra naturaleza humana siempre entra en un contraste con la espiritualidad que llevamos nosotros, ¿no? Qué tan importante, poniéndome en una de estas bienaventuranzas de la misericordia que nos llama, ¿verdad? Nuestro corazón es lo que verdaderamente me habla a mí, por ejemplo, en la misericordia de no juzgar, de perdonar, de no condenar, de aprender a dar también, de amar, de bendecir, de hacer el bien. Y lo que hoy estamos haciendo, diario hacemos de orar. Aparte de definir,
también describir nos ayuda a interpretar mucho o a entender más de lo que Dios nos habla, ¿no? Esa sería mi reflexión. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, el Sermón del Monte creo que es algo fascinante de leer porque primero, si vamos al versículo 16 que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, pues nos vamos a ver, ¿no? Nuestras acciones conforme seguimos a Jesucristo, pues siempre van a estar bajo la lupa y no tanto por Dios, ¿no? O sea, ya sabemos que pues Dios nos conoce y nos va a guiar en el camino, pero para las personas, o sea, siempre vamos a estar como, como en observación hacia ellos y pues procuremos que sean las buenas obras las que siempre sean vistas. O sea, de hecho, creo que en una prédica Ricardo decía, es que ya, o sea, ya cuando uno elige, pues, el camino de Dios, pues, no puede ser tu vida la misma, la vida tiene que cambiar, a lo mejor te das cuenta que las cosas de este mundo ya te empiezan a pues ya no te llenan lo mismo ir a las mismas fiestas, juntarte con las mismas personas, y eso sucede porque el Señor está trabajando en el interior. Y me fascina también que es como un proceso, o sea, creo que todos hemos pasado por esa situación en nuestro camino en la fe y conforme vamos madurando en la fe, pues en el versículo 3 es, bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, ¿cuántas veces no nos hemos sentido así? No nos hemos sentido a veces falto de fe, sobre todo al inicio, ¿no? O sea, nos hemos sentido cargados por alguna situación, pero pues es algo de esperanza. Ellos recibirán el reino de los cielos, o sea, siempre y cuando, pues también todo lo enfoquemos al Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Creo que esa es una palabra perfecta para una persona que está sufriendo mucha aflicción, sufriendo a lo mejor una situación de abuso, una situación que no puede sacar. O sea, pues saber que esta palabra puede ser terapéutica para ellos, o sea, y que el llorar y drenar, tal vez uno no tiene algo que decirle a esas personas o personas que han perdido un hijo, o sea, no me imagino ese dolor tan grande, pero creo que o sea, el saber que Dios y el Espíritu Santo los puede consolar, que no, a lo mejor no nosotros acompañamos y pues a lo mejor enseñamos la palabra, pero qué importante es conocer esto. Y de los que más me gustan es el 5 que es bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces la mansedumbre es algo también que se va desarrollando. Bueno, hay gente que ya nace así y los admiro, pero no es mi caso. Y eso es algo que en lo personal me ha costado mucho trabajo desarrollar, la mansedumbre, pero tiene tanta razón aquí porque sí, o sea, Dios no te va a dar nada si no tienes control propio, dominio propio. O sea, eso es algo que lo entendí y creo que tiene su recompensa, pues, o sea, el ser mansedumbre, el no resolver las cosas de forma inmediata, el dejar que Dios actúe, no dejar que la ira y el enojo controle la situación. Creo que es algo importantísimo y también pues es un fruto del Espíritu Santo. Entonces también el 9 es algo que me fascina, el de bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, pacificadores obviamente sustentados pues en la ley, ¿no? O sea, de Moisés, como el mismo Jesucristo lo menciona, o sea, es paz con las personas, pero tal vez no paz con la ley del mundo, porque pues ahora vemos que las personas pues están de que el movimiento feminista, están en pro del aborto, están promoviendo comunidades de LGTB, pero pues no es no decir nada, o sea, no es como, ah, sí, pacificador y ya no, no, o sea, sino pues tratar de hablar desde la palabra de Dios, ¿no? Poco a poco irnos inmiscuyendo,
y pues sí, pacificadores con la persona, o sea, amar a las personas y pues obviamente tratar de que el Señor se presente en sus vidas. Y bueno, pues eso sería mi aporte. Muchas gracias, Gaby. Sí, gracias, Alma. Gabriela, creo que Paulina tiene la mano levantada. Sí, Sí, adelante. yo quiero hacer un aporte. Sí, Pau, buen día. Buen día, Gaby. Pues yo, o sea, ahorita tal vez como repasando todo lo que habíamos leído en Mateo 5, yo lo veo como en retrospectiva, ¿no? Creo que a mí lo que me gusta en la versión TLA, el versículo 20 dice, yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Y creo que es un poco como completando todo lo que acaba de comentar Alma, cuando decidimos hacer como este pacto con Dios o este seguimiento hacia Él, pues dejamos a un lado todos las buenas o malas prácticas que la sociedad impone o que empiezan a estar de moda. Y lo veo en retrospectiva porque creo que Dios empieza a ver que, o sea, te empieza a decir como, oigan, tienen que seguir todos y cada uno de mis mandamientos. Y más arriba, pues empieza como él a decir, cuando tú lo sigas, yo te pondré en como una luz resplandeciente, ¿no? Y creo que es cuando todos voltean a ver qué es lo que estás haciendo o por qué está cambiando tu actitud o por qué está cambiando hasta tu vibra, tu cara, todo tú empiezas a cambiar. Entonces, y por último, cuando inicia, empieza a decir todas las bendiciones que todos a los que él bendice, pues como que en alguno vas a encajar. O sea, leyendo alguno vas a decir, claro, yo era el que buscaba justicia o yo era el que sentía que sufría, o sea, yo sentía el consuelo en Dios y te vas a encajar en alguno. Entonces yo creo que si lo ves en retrospectiva, él te dice como empezando o sea, él te da como la promesa de que te va a bendecir, que te va a poner en lo más alto para como una luz resplandeciente siempre y cuando pues decidas y accedas a hacer lo que en su manual dice, ¿no? Y principalmente pues obedecer todos y cada uno de los mandamientos. No minimizar ninguno o creer que, ay, pues ya no importa tanto. O sea, yo creo que es seguir la palabra y esforzarte por siempre seguir y alabar y honrar a Dios nuestro Señor. Ese es mi aporte el día de hoy. Muchas gracias, Paulina. Buen día. Yo Vamos quiero a continuar algo. Bueno, sigue, adelante. Sí, A ver, yo quería hacer un comentario sí, de Angelita. el sermón de las bienaventuranzas, el del 5, donde dice bienaventurados, 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces aquí lo que entendemos es que también que de una persona sin Dios, pues está arruinada o está en bancarrota, ¿no? Porque pues sin Dios, pues tenemos que reconocer que tenemos una pobreza, pues vamos a tener pobreza espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué es? Que debemos de ser humildes ante nuestros propios ojos, no exaltarnos a nosotros mismos, es dejar el orgullo, una persona que pues ve todo como la voluntad de Dios y como un milagro, ¿no? Porque el estar aquí, el cada día es un milagro, ¿no? Y todo lo que está a nuestro alrededor no va deprisa, porque se detiene y ve que Dios está en todo lo que vemos, ¿no? Y ama hacer su trabajo, también una persona ama hacer su trabajo y no estar recibiendo reconocimiento de los hombres, ¿no? Porque hay personas que están esperando recibir ese reconocimiento. También es una persona que no es agresiva ni exigente y siempre no busca ganar influencia, es
ejemplo, ¿no? Debemos de ser ejemplo para otros. Siempre sigue adelante a pesar de las circunstancias que se le presenten, a pesar del sufrimiento, a pesar de lo que esté pasando, siempre se va a gozar en el lugar que esté. Entonces, eso es, pues, parte de lo que es reconocer que sin Dios no somos nadie, y yo lo digo porque cuando empecé en los caminos de Dios, antes yo sentía un vacío y sentía que había algo que me hacía falta, y era eso, crecer espiritualmente y reconocer y seguir el ejemplo de Jesucristo, y que siempre sin Dios no somos, pues no, nada, la verdad. Gracias. Gracias, Angelita. Yo Lide, quiero ¿quieres aportar. comentar algo o y- seguimos? Sí, quiero aportar algo. Sí, gracias. El Sermón del Monte, o sea, en estos días vamos a leer el sermón más largo de Jesús de toda su predicación, porque no solamente incluye Mateo 5, sino que incluye Mateo 6, 7, 8, así sucesivamente. Y esto se hizo, quizás, podríamos pensar que fue en un retiro. Así que el Señor empieza con algo súper interesante. A mí me gusta mucho porque dice que vio la multitud, se subió a la montaña y se sentó. No se quedó en medio de la multitud, se subió a la montaña y sus discípulos se juntaron alrededor de él. ¿Quiénes tienen la dicha de poder estar con Jesús? Los que pagan el precio de subir a la montaña. Pero los que se dejan absorber para mí de la cotidianidad de la vida, de los problemas de la vida, que no pagan el precio de hacer un devocional, de congregarse, de servir, o sea, que son como esas lucecitas de Navidad que prenden y apagan, que son muy titiliteantes, no se van a dar la oportunidad de poder de verdad conocer lo que significa las bienaventuranzas. El templo de Jerusalén, tenía 12 puertas, pero estaba la puerta principal, que era la puerta de la esperanza, la puerta dorada. Y todo el mundo, la mayoría de personas, ingresaban por esa puerta. Y para ingresar, se tenían que subir 8 escalones, que eran los primeros. Después eran otro grupo de escalones, pero los primeros eran 8. Y el Sermón del Monte está diseñado como el templo. Por eso ustedes ven que los primeros, que empieza diciendo 8 bienaventuranzas. La primera es los pobres de espíritu. Y si todos estamos aquí, reconocemos nuestra necesidad de Dios. Pero a mí también me parece triste que una persona se quede solamente con la salvación. Es como el primer paso. Está bienaventurados los pobres de espíritu, pero porque ellos es el reino de los cielos. Ok, qué bueno, felicidades, pero es más profundo. O sea, ese es el primer escalón. Hay gente que se conforma solamente con acceder al primero. Ok, reconozco que necesito a Dios, pero lo que sigue, o sea, y lo que sigue, y empieza a hablar del segundo escalón, que ya es cuando yo soy vulnerable, tengo que llorar. Y después sigue el quinto escalón, cuando ya soy humilde, o sea, me dejo enseñar, pido ayuda. Y después sigue el sexto, el otro escalón, ¿sí? Tengo hambre y sed de justicia, entonces ya quiero más de Dios. Ya no solamente reconozco que necesito, ya quiero más, entonces soy profundo, estudio su palabra, asisto a mi grupo de estudio bíblico, pero yo veo que hay cristianos que tienen años en la vida cristiana y ya no van a un curso bíblico. O sea, cree que ya se graduaron de la fe. Yo necesito estudiar su palabra, tengo hambre. Si yo me pregunto a los que estamos aquí hoy, ¿en serio porque llevas un año en la vida cristiana, 2 años, 3 años, ya no necesitas en serio ir a un estudio bíblico profundo? ¿O te quedaste solamente con ser un pobre de espíritu? Y después sigue avanzando, producto de recibir eso,
tengo la capacidad de la generosidad de dar a otros lo que me están dando. Y sigo avanzando. Ahí es donde el corazón se empieza a purificar. Y sigues avanzando. Ya bendices y procuras la paz con otros. Y sigues avanzando. Entonces, después de esto, el Señor dice, ok, ya subiste todos los escalones. Bien, pero te falta ingresar más adentro. O sea, los 8 escalones son el que ya estás en la plataforma, pero no has accesado todavía adentro. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, quedan sirviendo para nada. Hay gente que llegó hasta ese nivel, pero dijo, ok, pero no acceso más adentro. Y se regresó. O vive en subir y bajar la escalera, pero no en accesar hacia adentro, ir a lo más profundo. Entonces dice el Señor, si pierdes el sabor, no sirves para nada. Y yo lo he visto, cristianos, que pierden el sabor, o sea, que nos, de verdad pierden tanto el sabor que se vuelven malos a lo bueno y malos para lo malo. O sea, no disfrutan hacer la maldad, el pecado de antes, pero tampoco disfrutan hacer la obra del Señor, o sea, lo bueno. Queda sirviendo para nada. Entonces, por eso, cuando una persona accesa, sube las 8 escaleras de la bienaventuranzas, se vuelve luz. Y bueno, yo lo voy a dejar aquí, pero véanlo desde esa perspectiva, pensando en el templo, pensando en la puerta, pensando en los atrios, pensando en el lavacro, pensando en todo el templo, porque es todo lo que vamos a estudiar en estos días. Es el sermón que explica cómo entrar al lugar santísimo y disfrutar realmente de la presencia de Dios. Ok, muchas gracias, líder. Continuamos. Adrián, ¿estás por ahí para que nos ayudes con Éxodo 28? Creo que no. Adriana, ¿nos puedes apoyar con Éxodo 28, por favor? Sí, voy. Gracias. Lo voy a leer en la NTV. Muy bien, gracias. Ahí va. Éxodo 28. 28. Sí, es. Ujú. Vestiduras para los sacerdotes. Manda llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Apártalos de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. Instruye a todos los hábiles artesanos a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría, que confeccionen las vestiduras de Aarón, las cuales lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio. Las vestiduras que deben elaborar son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica con diseños, un turbante y una faja. Los artesanos harán estas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que las usen cuando me sirvan como sacerdotes. Por lo tanto, dales tela de lino fino, hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Diseño del efod. Los artesanos deberán hacer el efod de lino de tejido fino y bordado hábilmente con hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Constará de 2 piezas, al frente y la espalda, unidas en los hombros por 2 sombreras. La faja decorativa estará confeccionada con los mismos materiales: lino de tejido fino, bordados con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Toma 2 piedras de ónice y graba sobre ellas los nombres de las tribus de Israel, 6 nombres en cada piedra, dispuestos según el orden de nacimiento de los hijos de Israel. Graba estos nombres en las 2 piedras con la misma técnica que emplea un joyero para grabar un sello. Luego incrusta las piedras en monturas de filigrana de oro. Sujeta las 2 piedras sobre las sombreras del efod, pues son un recordatorio de que Aarón representa al pueblo de Israel. Aarón llevará estos nombres sobre sus hombros como un recordatorio continuo cada vez que se presente ante el Señor. Elabora la montura con filigrana de oro. Luego trenza 2
cordones de oro puro y sujétalos a las monturas de filigrana sobre las hombreras del efod, diseño del pectoral. Después, con mucho cuidado y gran habilidad, harás un pectoral que se usará cuando se busque una decisión de parte de Dios. Confecciónalo de modo que haga juego con el efod de lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Haz el pectoral de una sola pieza de tela doblada en forma de bolsa cuadrada de 23 centímetros cada lado. Incrusta sobre el pectoral 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tendrá una coralina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estará compuesta por una turquesa, un lapislázuli de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera consistirá de un jacinto anaranjado, una ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estará formada por un berilio azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas esas piedras estarán incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representa a uno de los 12 hijos de Israel y el nombre de la tribu que representa estará grabada en ella como un sello. Para sujetar el pectoral al efod, prepara cordones trenzados de hilo de oro puro. Luego haz 2 anillos de oro y sujétalos a las esquinas superiores del pectoral. Ata los 2 cordones de oro a los 2 anillos colocados en el pectoral. También ata los otros extremos de los cordones a las monturas de oro que van sobre las sombreras del efod. Luego haz otros 2 anillos de oro y fíjalos a los bordes interiores del pectoral junto al efod. Y haz otros 2 anillos de oro y fíjalos a la parte delantera del efod debajo de las sombreras, justo por encima del nudo donde la faja decorativa se ciñe al efod. Luego sujeta los cordones azules, los anillos inferiores del pectoral a los anillos del efod. Así, el pectoral quedará finamente unido al efod por encima de la faja decorativa. De esta manera, cuando entre en el lugar santo, Aarón llevará los nombres de las tribus de Israel cerca de su corazón en el pectoral sagrado. Esto servirá para recordarle continuamente que él representa al pueblo cuando entra a la presencia del Señor. Dentro del pectoral sagrado, mételes el Urim y el Tumim, para que Aarón los lleve sobre su corazón cuando se presente ante el Señor. De este modo, cada vez que Aarón entre a la presencia del Señor, llevará siempre sobre su corazón los objetos que se usan para determinar la voluntad del Señor para su pueblo. Otras vestiduras para los sacerdotes. Confecciona el manto que se usa con el efod de una sola pieza de tela azul, con una abertura en el centro por donde Aarón pueda meter la cabeza. Refuerza la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgue. Haz granadas de hilo azul, púrpura y escarlata y sujétalas al borde del manto, alternándolas con campanillas de oro. Las campanillas de oro y las granadas irán en forma alternada por todo el borde. Aarón llevará puesto el manto cada vez que se oficie delante del Señor, y las campanillas sonarán cuando entre la presencia del Señor en el lugar santo, y también cuando salga de ahí. Si lleva puesto el manto, no morirá. Luego haz un medallón de oro puro y grábalo como un sello con las palabras santas para el Señor, con las palabras santo para el Señor. Con un cordón azul, sujeta el medallón a la parte delantera del turbante de Aarón, donde deberá quedar permanentemente. Aarón lo llevará sobre su frente para cargar sobre sí mismo toda culpabilidad de los israelitas cuando consagran sus ofrendas sagradas. Aarón tendrá que llevarlo siempre sobre su frente para que el Señor acepte al pueblo. La túnica con diseño para Aarón, téjela con tela de lino fino. Con el mismo lino haz también el turbante. Confecciona además una faja y adórnala con un bordado colorido. Para los hijos de Aarón, confecciona túnicas, fajas y gorros especiales que irradien belleza y esplendor. Viste a tu hermano Aarón y a sus hijos con estas vestiduras y luego úngelos y ordénalos. Conságralos para que puedan servir como mis sacerdotes. Hazle también ropa interior de lino que usen directamente sobre la piel y les cubra desde la cadera hasta los muslos. Aarón y sus hijos tendrán que llevarla puesta cada vez que entren al tabernáculo o se acerquen al altar en el lugar santo para realizar sus tareas sacerdotales. Así no incurrirán en culpa y no morirán. Esta es una ley para Aarón y para todos sus descendientes. Bueno, podemos durar mucho rato viendo todo lo que esto significa, pero lo que a mí me deja, y lo había visto ya, es que
¿Por qué pensamos que Dios aparta a Aarón y a sus hijos? Por gracia, así como nos escoge a nosotros, a cada uno de nosotros, porque ellos eran normales, eran pecadores, eran impuros, eran todo lo que somos nosotros. Sin embargo, por gracia, el Señor los elige a ellos como sus sacerdotes. Cuando nosotros conocemos y tenemos una relación con Cristo, somos sacerdotes de Él, estamos apartados y santificados, que es lo que el Señor hace con Aarón. Aquí vemos claramente que el Señor no se pone a ver, este vale más, este vale menos, este es mejor, este no comete tanto pecado. Él nos ama a todos como somos. Claro que nos pide que tengamos una obediencia hacia Él y tengamos una relación con Él, como lo estábamos viendo en el Sermón del Monte, pero Él no tiene predilección por nadie, y a la hora de Él escogernos, nosotros nos convertimos en sus sacerdotes para llevar la palabra y que cada vez sean más las personas que conozcan de Jesucristo. Me gusta también mucho cuando dice que va a ser las piedras preciosas, porque para el Señor nosotros somos eso, somos piedras preciosas. Él siempre nos ve bellos y nos ama y nos quiere, aunque tengamos cosas horribles que no le gustan. Aquí todavía no viene Jesucristo con su sangre preciosa a limpiar todo el pecado. Sin embargo, pues tienen que hacer una serie de cosas cada vez que quieren ir al lugar santo con el Señor. Y nada más tiene permiso Aarón y sus hijos. También eso de llevar el turbante que diga santidad en la frente o santo es muy significativo, porque significa que la persona que está ahí enfrente de él ya pasó una serie de rituales donde se hizo un sacrificio, donde se lavó, donde se purificó para que pueda tener acceso a su presencia. Y eso a mí me recuerda que Jesucristo rompió toda esa situación, todos esos rituales que se tenían que hacer, y nosotros podemos ya estar en su presencia sin necesidad de tantas cosas, porque pues está difícil. Y también esas piedras que cargaba en los hombros con los nombres de las tribus, 6 en un lado, 6 en otro, las que llevaba en el efod, es cómo nos lleva de veras en el corazón y en los hombros. Jesucristo nos carga, así es él, porque Jesucristo es el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Entonces él nos carga en sus hombros y nos carga en su corazón y nos lleva y se purifica para llegar a Dios y podamos tener acceso a su presencia. Eso también se me hace wow, o sea, es como para querer cada día más a Jesucristo, pero pues como no lo hace conocer el líder, no cristianos tibios, sino cristianos verdaderos y que estemos dispuestos a dar la vida por el Señor, ¿no? Lo de la ropa interior también es algo que me llamó a mí mucho la atención porque antiguamente, pues no sé si usaban ropa interior o no, pero cuando el sacerdote tenía que ir a la presencia de Dios, tenía que ponerse ropa interior era como un pantaloncillo que se ponía en el calzoncillo, desde el tobillo hasta la cintura. Y eso significa para que no tengamos pecado de fornicación y de nada de esas cosas que al Señor no le gustan. Entonces, y Él nos lo hace saber varias veces en la Biblia que esas situaciones de inmundicia al Señor no le gusta. Entonces, con esos calzoncillos era para que la persona se mantuviera limpia y santa para poder, bueno, santa no, limpia y pura para poder presentarse ante Él, ¿no? Y pues, como ya lo dije, lo más admirable es que viene Jesucristo y que quita todo este tipo de situaciones y nos permiten tener la relación con Él sin necesidad de tanta cosa. Eso es lo que puedo aportar el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Rich, tiene la mano levantada, ¿verdad? Sí, buenos días. Sí, buen día, Rich. Pues a mí me llama la atención, pues varias cosas. Me imagino, estaba viendo aquí unas imágenes de cómo eran las vestiduras y pues realmente era algo, era como decir, aquí estoy, ¿no? Era como sobresalir del resto de los demás con las piedras, con el efod, con lo que traían en la frente. Era algo realmente llamativo, los colores. Me gustó lo que dijo ayer Pau, que era la escarlata
que representaba la sangre de Cristo, el azul, el cielo, y la unión entre ellos dos, el púrpura. Eso me gustó mucho. Pero lo que quiero comentar es, al final estas vestiduras servían como de recordatorio, ¿no? Dice en el 12, pues son recordatorio de que Aarón representa al pueblo de Israel. Por eso llevaba cada una de las piedras. Luego dice en el 29, de esta manera, cuando entre al lugar santo, Aarón llevará los nombres de las tribus. Esto servirá para recordarle continuamente que él representa al pueblo cuando entra en la presencia del Señor. Luego el Urim y el Turim, que de este modo, cada vez que Aarón entre a la presencia del Señor, llevará siempre sobre su corazón los objetos que se usan para determinar la voluntad del Señor para su pueblo. Que ahí era como una especie de, bueno, yo así lo entiendo como una especie de suerte, ¿no? El Urim y el Turim, que eran como dos piedras, como que hacían una pregunta al Señor y si salía el Urim era sí, si salía el Turim era no, algo así. Después del 35 dice, Aarón llevará puesto un manto cada vez que oficie delante del Señor y las campanillas sonarán cuando entre en la presencia del Señor en el lugar santo. También cuando salga de ahí, si lleva puesto el manto, no morirá. Y creo que todo esta, pues, ¿cómo llamarlo? Todo esto externo que se muestra aquí, creo que con el tiempo fue perdiendo valor. O sea, en una clase de teos surgió la pregunta estábamos hablando de quién era Jesucristo y surgió la pregunta de cómo se vestía, ¿no? Y pues yo no me imagino a Jesús vestido así, con estas vestiduras sacerdotales, a pesar de ser nuestro sumo sacerdote, ¿no? Realmente el sacerdote, no los que estaban en ese tiempo. Y creo que Jesús, como lo veíamos en las bienaventuranzas, como que va un paso más allá, o sea, esto externo pues era señal, tenía un significado para expresarle al pueblo ciertas cosas, pero él no se quedaba en lo exterior, en lo visible, se iba más profundo y lo demostraba con su vida, con sus hechos. Él era la luz del mundo, él definitivamente representaba a todo el pueblo, él pues dio su vida por nosotros, o sea, por sus amigos, y por supuesto que entró al lugar santísimo, y él era, básicamente, él era Dios, él era Dios en la tierra, haciendo accesible lo que para este entonces solamente era accesible a los sumos sacerdotes. Y me llama mucho la atención, me acordé ahorita que cuando lo estaban, digamos, juzgando, el Caifás, creo, en el templo, cuando ya estaban a punto de matarlo, rasgó sus vestiduras. O sea, al final las vestiduras pues es algo externo, tendrá su significado y qué padre conocerlo, pero lo que es mejor, creo yo, es que todo este significado sea visible con nuestra vida, como decía el Sermón del Monte, que seamos sal, que seamos luz, que enseñemos la palabra, que la obedezcamos, y que todo ese conocimiento que hemos adquirido, que estamos adquiriendo, se demuestre en nuestras vidas, en nuestros hechos, en cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos, cómo servimos en la iglesia, cómo tratamos de conocer cada vez más a Cristo. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Sí, muchas gracias. Hernán, ¿puedes ayudarnos a leer el Éxodo 29, por favor? Sí, claro que sí, Gaby. Permíteme un momento. Gracias, Hernán. Dice así: consagración de Aarón y sus hijos
preparación. ¿En qué versión, disculpa? Es la de Jerusalén. Para consagrarlos a mi sacerdocio, has de proceder con ellos de esta manera. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto, panes ácimos y tortas sin levadura, unas amasadas con aceite y otras untadas en aceite. Las harás con flor de harina de trigo, las pondrás en canastillo y las presentarás en él junto con el novillo y los 2 carneros. Purificación, vestidura y unción. Mandarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro, donde los bañarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto, el efod y el pectoral, que ceñirás con la cinta del efod. Pondrás la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara colocarás la diadema sagrada. Entonces tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y así ungirás. Harás igualmente que se acerquen sus hijos y los vestirás con túnicas. Ceñirás a Aarón y a sus hijos las fajas y les pondrás las mitras. A ellos les corresponderá el sacerdocio por decreto perpetuo. Así investirás a Aarón y a sus hijos. Ofrendas. Presentarás el novillo ante la tienda del encuentro y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre la cabeza del novillo. Luego inmolarás el novillo delante de Jehová a la entrada de la tienda del encuentro. Tomarás sangre del novillo, untarás tu dedo, los cuernos del altar y derramarás toda la sangre al pie del altar. Saca todo el sebo que cubre las entrañas, el que queda junto al hígado y los 2 riñones con el sebo de los que envuelve, para quemarlo en el altar. Pero quemarás fuera del campamento la carne del novillo con su piel y sus excrementos. Es sacrificio por el pecado. Después tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre la cabeza del carnero. Una vez inmolado el carnero, tomarás su sangre y la derramarás en torno al altar. Luego despedazarás el carnero, lavarás sus entrañas y sus patas. Las pondrás sobre sus porciones y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero en el altar. Es holocausto para Jehová, calmante aroma de manjares abrazados en honor de Jehová. Tomarás también el segundo carnero, y Aarón y sus hijos impondrán la mano sobre la cabeza del carnero. Una vez inmolado, tomarás su sangre y untarás con ella el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho, y derramarás la sangre alrededor del altar. Tomarás luego sangre de la que está sobre el altar y el óleo de la unción, para rociar a Aarón y sus vestiduras, a sus hijos y las vestiduras de sus hijos junto con él. Así quedará consagrado él y sus vestiduras, y con él sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Investiduras de los sacerdotes. Toma después el sebo de este carnero, la cola, el sebo que cubre las entrañas, el que queda junto al hígado, los 2 riñones con el sebo que lo envuelve y la pierna derecha, porque se trata del carnero de la investidura. Toma del canastillo de los ácimos que está delante de Jehová un pan redondo, una torta de pan de aceite y otra untada de aceite. Lo pondrás sobre las palmas de las manos de Aarón y de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo quemarás en el altar junto al holocausto como calmante aroma ante Jehová. Es un manjar abrasado en honor de Jehová. Tomarás también el pecho del carnero inmolado por la vestidura de Aarón y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Esa será tu porción. Así santificarás el pecho de la ofrenda mecida y de la pierna de la ofrenda reservada, es decir, lo que ha sido mecido y reservado del carnero de la investidura de Aarón y de sus hijos, según decreto perpetuo,
pertenecerán a Aarón y a sus hijos como porción recibida de los israelitas, porque es ofrenda reservada. Será reservada de lo que ofrecen los israelitas en los sacrificios de comunión, como ofrenda reservada a Jehová. La vestidura sagrada de Aarón será después de él para sus hijos, de modo que vestidos con ella sean ungidos e investidos. Por 7 días la vestirá aquel de sus hijos que le suceda como sacerdote y entre en la tienda del encuentro para oficiar en el santuario. Banquete sagrado. Tomarás después el carnero de la investidura y cocerás su carne en lugar sagrado. Aarón y sus hijos comerán a la entrada de la tienda del encuentro la carne del carnero y el pan del canastillo. Comerán aquello que ha servido para su expiación al investirlos y consagrarlos, pero que ningún laico coma de ello, porque es cosa sagrada. Si a la mañana siguiente sobra algo de la carne o del pan de la investidura, quemarás este resto. No ha de comerse porque es cosa sagrada. Harás pues con Aarón y con sus hijos de esta manera, según todo lo que te he mandado. 7 días investirás en la investidura. Consagración del altar de los holocaustos. Cada día ofrecerás un novillo en expiación como sacrificio por el pecado y purificarás mediante tu expiación el altar que enjuirás para consagrarlo. 7 días harás la expiación por el altar y lo santificarás. El altar será como cosa sacratísima. Todo cuanto toque al altar quedará consagrado. Holocausto cotidiano. Y aquí lo que has de ofrecer sobre el altar: 2 corderos primales cada día perpetuamente. Ofrecerás un cordero por la mañana y el otro entre 2 luces. Y con el primer cordero, 1/10 medida de flor de harina amasada con 1/4 de sextario de aceite de oliva molida. Y con libación 1/4 de sextario de vino. Ofrecerás el otro cordero entre 2 luces. Lo ofrecerás con la misma oblación que a la mañana y con la misma libación como calmante aroma del manjar abrazado en honor de Jehová. En holocausto perpetuo de generación en generación ante Jehová, a la entrada de la tienda del encuentro, donde me encontraré contigo para hablarte allí. Me encontraré con los israelitas en este lugar que será consagrado por mi gloria. Consagraré la tienda del encuentro y el altar. Consagraré también a Aarón y a sus hijos para que ejerzan mi sacerdocio. Moraré en medio de los israelitas y seré para ellos Dios. Y reconocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué del país de Egipto para morar entre ellos. Yo, Jehová, su Dios. Hasta aquí sería. ¿Qué me habla o qué reflexión saco de este capítulo y del anterior? Y es que, ¿de qué manera nos presentamos nosotros ante Dios, ante tanta especificidad que nos habla acá, ¿no? Y es como hablaban de todas estas cosas que se ponían, primero que nos escoge, pienso yo que Dios ya nos escoge. Y en este momento, en esa personalidad de Dios, pues era un momento de adoración, ¿no? Ahora pienso yo que la relación que debemos tener es como padre, aunque tenga esas 3 personalidades, mi relación es de padre. Y todas esas especificidades y todas aquellas cosas de valor que se ponían y el significado que le daban, o que Dios daba, las características que quería para presentarse ante Él. Hoy pienso yo que lo mejor que nosotros podemos dar es entregar nuestro corazón a Él. Eso es lo que verdaderamente nos identificaría como hijos de Él, como siervos de Él. Y eso es lo que espera de nosotros. La característica que mejor podemos darle es entregar nuestro corazón y sobre todo con sabiduría, hacer su voluntad. Eso es lo que me habla hoy estas lecturas. Gracias, familia. Gracias, Hernán, por la hora y para respetar las actividades de los demás.
pues ya el proverbio, ya será en intimidad cada uno con el Señor. Y pues ya discernirlo cada uno ya en lo personal. Y para cerrar, a Hernán, ¿nos ayudas con la oración, por favor, para cerrar? Claro que sí, Gaby, gracias. Gracias. Padre amado, te damos gracias por este día que hoy nos regalas de vida. Nos entregamos a ti, queremos dar lo mejor de nosotros como hijos tuyos, Señor. Sigue bendiciéndonos, Señor, con tu gracia, con tu espíritu, y que cada uno de nosotros seamos la mejor ofrenda para ti, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Hernán. Pues que tengan muy buen día, sea para bendición y gloria para el Señor. Amén. Gracias, Hernán. Gracias, a ti, Gaby. Gaby. Feliz Muchas día. gracias. Gracias. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones. Buen día.